Como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestros invitados. Para esta mañana tengo el privilegio y la bendición de presentar a ustedes al pastor Joe Owen, que es el director de Respuestas en Génesis para América Latina, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Gracias, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Y gracias a usted, pastor, por aceptar esta invitación para enseñarnos, para abrirnos los ojos. Amén. Jesús le abrió los ojos al ciego Bartimeo. Sí. Usted nos va a abrir los ojos a nosotros. Amén. Amén, amén. Pastor Joe, solamente brevemente, porque lo que vamos a conversar más adelante es cómo el Señor lo llevó hacia el área científica de la creación de Dios y no la evolución como en la otra teoría, ¿cierto? Pero antes de llegar a esta área de la creación de Dios, usted era un hombre que estaba por la teoría de la evolución, ¿cierto? ¿Cómo conoce a Cristo ahí? En breve, En breve. cuando éramos niños, mis padres visitaban iglesias, íbamos a una que otra iglesia, pero yo no creo que ellos creyeron y lo vivieron. Y en mi adolescencia mi madre se fue y dejó a mi padre con 5 hijos y quitó los muebles y todo. Hubo un quiebre. Un quiebre fantástico, muy difícil. Y en ese tiempo yo ya estaba entrando en las ciencias en el colegio y me interesaban mucho, y un profesor de química me ayudó a despojar cualquier rastro de fe que yo tuviera para ya volverme en alguien más naturalista, negando a Dios, por muchas razones, también por dolor. Cierto. Y conocí a Cristo porque unos años después, ya de adulto y casado, estuve en el ejército, en un submarino, y un hombre tartamudo, quizás no muy académico, me compartía el evangelio y yo me burlaba de él. Pero 2 años después, ya fuera del ejército, mi vida está viendo al fondo, toqué fondo, mi matrimonio se desapareció, mi vida a fondo, y me acordé en el agosto del 2003 de que este hombre a quien yo me burlaba de él, que él me contaba, y el denuedo con que me compartía. Y yo clamé al Señor esa noche, y la verdad, desde esa noche hasta el día de hoy, ha sido algo Maravilloso. demasiado maravilloso para poner en palabras. Qué lindo, Sí, qué hermoso. sí. Bueno, ese es el cambio que opera Cristo. Amén. Es la gran diferencia que el hombre puede hacer es con su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Así es. Qué lindo. Y ahora es un campo abierto que no Sí. tiene término, no tiene fin. Porque siempre hay algo nuevo, todo es nuevo en el Señor. Por eso dice que cada mañana es un nuevo día y trae su afán ese día, ¿no? Así es, así es. El Señor nos ha dado 6 hijos y es una lección que estoy aprendiendo ahora, criando a los hijos menores en el temor del Señor, no tratando de repetir los errores de mis padres, y luego con mis hijas adolescentes, 15, 16 años, discipulándolas. Claro. Y yo veo la gracia del Señor en todas esas tareas que nos ha dado, por las cuales no soy apto. No soy bueno para hacer, y veo su gracia en eso, guiándonos en cada paso. Bueno, queremos decir algo a nuestro público televidente, porque hay muchos padres atrás de las cámaras. Sí. Nadie nos enseñó a ser papá, nadie. Nadie me... Pero sí, Dios lo puede hacer. Así es. Y gracias a eso es que nosotros podemos medianamente escuchar la voz de Dios y ponerla por obra con nuestros hijos. ¿Sí? Así es. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Vamos a entrar ahora, Pastor Joe, a la vocación que Dios puso en su vida, junto con el llamado vocacional al pastorado. También puso el llamado a las ciencias. ¿Cómo se pudo desarrollar eso? Ya estando en Cristo, entré en el seminario y empezamos a plantar iglesias de habla hispana en los Estados Unidos. Y estaba en staff de una iglesia muy grande y ellos nos apoyaban para nosotros plantar iglesias.
y me di cuenta de algo, de algo que no entendía para entonces, pero entiendo, se llama la globalización, que muchos padres, ahora que están en Cristo, vienen de culturas que creen en Dios. Solamente hay que entender el Evangelio. ¿cierto? Pero tienen hijos ateos, porque el sistema ha inculcado ateísmo a todos los hijos. Y yo he visto muchos en la iglesia que no tienen cómo responder. Y esa carga llevaba y llevaba, y ahora es lo que nos llevaba al llamado Señor nuestra vida a trabajar en apologética, la defensa de la fe cristiana. Y tratando de ser a quien yo hubiera querido tener a los 16 años para que me guiara, porque para esos años no hay quien me respondiera guiara, claro. mis preguntas. Y queremos responder a sus preguntas, dar esa defensa de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Sí, claro, exactamente. Hay una esperanza y es una esperanza viva. No es una esperanza muerta, o sea que no tiene opciones. Es una esperanza viva. Así es. Y todavía está lo mejor por venir, ¿cierto? Así es. Ahora estamos viendo, como decía el apóstol Pablo, oscuramente como por espejo. Pero el espejo que tenían antes era agua. En un lebrillo con agua, ese era el espejo que tenían. Sí. No veían nítidamente sus rasgos, sus ojos, nada, se veía la figura nomás. Oscuramente, por eso decía, ahora vemos oscuramente como por espejo. Ese era el espejo, un lebrillo de agua que tenían ahí. Nosotros estamos viendo así ahora. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, Pastor Joe, Dios le puso el interés por empezar a incursionar en la ciencia para abordar el tema de la creación. Así es. ¿Cierto? Así es, porque la mayoría de los argumentos hoy en día no se tratan como si la carta de los Corintios realmente fue esa ciudad griega o si Apocalipsis realmente fue escrito en Patmos. No, se trata más con Orígenes, con Génesis. Si Dios nos creó o si somos el producto de choques químicos al azar. Y eso es donde se enfoque, eso es el libro de Génesis. Claro. Y entonces me puse a estudiar, por la gracia de ese Señor, me uní con un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, Answers in Genesis, en los Estados Unidos, que tiene un museo de la creación muy grande. Y ahora, ¿En qué parte? En la área metropolitana de Cincinnati, a 5 horas al sur de Chicago, en el estado de Kentucky, pero al norte, casi llegando a Ohio. Y ellos querían empezar un ministerio latinoamericano. Yo ya estaba en el ministerio latinoamericano, así que vimos que Dios tuvo eso listo, y eso fue hace 4 años y medio. Que comenzó con este ministerio. Así es. Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis, el enfoque latinoamericano. Explotó el ministerio de ellos. Bueno, en todo caso, para nosotros es muy sabido que el comienzo de la creación es con Génesis. Sí. Por eso dice, Génesis quiere decir en el principio, ¿cierto? Así es. Y en el principio no hubo un Big Bang, ¿cierto? Que Dios lo aprovechó. Esas moléculas y esas ficciones que hubo en el choque de estrellas o de galaxias, no, aquí fue una creación determinada por Dios, ¿cierto? Así es, así es. Y como dice el salmista, que Dios creó con el poder de su palabra, no por accidentes fuera del control de Dios. Dios es un Dios de orden. Exacto. Y Él incluso nombró a las estrellas. Y cada vez más que recientemente tomaron una foto del telescopio Hubble al espacio más oscuro de los espacios. Y después de mucho trabajo en esa foto para ver, está lleno de galaxias. Y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Y dice la Biblia que Dios nombró a cada estrella. Dios es un Dios muy detallista. Y una explosión de la nada no es algo detallista. No. Y Dios también, eso me muestra que todo en la creación tiene propósito. Porque Dios no habla en vano. Exacto. Y Dios creó con el poder de su palabra. Eso quiere decir que tiene valor y propósito intrínseco. Exacto. Pero según lo que me enseñaron en el colegio, lo que me enseñaron a mí y lo que están enseñando a nuestros jóvenes, es que nada tiene valor en sí, sino solamente es materia. La basura y un bebé recién nacido, ambos son átomos, solamente eso. Sí, claro. Y vemos a un mundo viviendo como si fueran animales ahorita.
Tristemente, Sí. tristemente. Y le hemos enseñado que son animales, se están comportando de acuerdo a eso. Bueno, Darwin decía en su teoría evolucionista que nosotros procedemos del mono. Sí, y no solamente eso, que la vida humana, la vida de los simios y toda vida, planta y animal tienen antepasado en común. Así que una manzana, una banana es mi primo. Si yo como eso es igual como comer un ser humano. Es como la religión hindú. Sí, ¿Ah? así es, La- así es. La Y- religión hindú, una cucaracha, una hormiga, todo eso es un antepasado. Sí, ¿Ah? y lo mismo enseñaba Darwin, y eso toma al hombre que ve a su conciencia, la ley de Dios en su conciencia, es una manera del hombre tratar de borrar eso y decir, no, yo solamente soy un animal. Los animales violan, los animales roban la comida del otro animal, los Así es, animales se claro. maltratan y pelean. Sí. Pues entonces lo que yo he hecho, aunque mi conciencia me condena, voy a tapar eso y voy a decir que soy un animal solamente, siendo con mis instintos. Yo creo que es una manera, como dice en Romanos 1, de detener con su injusticia, la verdad. Porque eso yo digo a ateos cuando hablo con ellos ahorita. Yo digo, yo estuve en su lugar Claro. y yo recuerdo, mi conciencia me condenaba con lo que yo hacía. Pero yo tapaba eso, yo buscaba cómo justificar. Y cómo, si yo puedo tener un grupo de personas que decimos, somos mamíferos, animales nomás, eso es una manera de tranquilizar la conciencia. O justificarse, autojustificarse, Sí, ¿cierto? sí, Por eso sí. soy así, porque soy un animal, o herencia de un animal. Sí, y a mí me encanta que creo que es Pedro quien dijo que Jesús rocía en la conciencia con su sangre. Y eso fue lo bello del Evangelio para mí, porque por la primera vez en mi vida no tuve que estar huyendo. Y el hombre que huye nunca reposa, nunca descansa. Así es. Yo lo comparo con Jonás, que Dios lo manda a Nínive y donde él estaba yendo está mucho más lejos. Claro. Entonces uno que huye nunca puede parar, tiene que seguir huyendo, nunca Claro. descansa. Y Exacto. encontré reposo en Cristo al conocerle. Y ya no tengo que justificarme, ya no tengo que huir. Amén. Pastor Joe, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, y seguimos en este interesante entrevista testimonio.